And the verse is this. It says, "Today was Angie's birthday, and it must have slipped your mind. I tried twice to call you, with no answer either time. But the postman brought a package I mailed some days ago. I signed it love from Mama, so Angie wouldn't know." ¿Se ha preguntado alguna vez qué hace que alguien desaparezca de la cima de su fama? Dwight Yoakam fue en su día una estrella rutilante de la industria de la música country, conocido por su estilo atrevido y distintivo, pero entonces, justo en la cima de su carrera, desapareció de repente de los focos, dejando tras de sí muchos misterios sin resolver. ¿Qué le ocurrió realmente? ¿Hubo una razón más profunda detrás de su desaparición? Exploremos la sorprendente historia en este video. Primeros años. Dwight David Yoakam nació en Pikeville, Kentucky, el 23 de octubre de 1956 y empezó su carrera con un comienzo humilde. Nació en el estado de Kentucky. Por ser el mayor de los 3 hijos que tuvieron David Yoakam y Ruth Ann Tebbs Yoakam, es el más veterano del grupo. Inmediatamente después del nacimiento de Yoakam, su padre ya había comenzado su servicio en el ejército de los Estados Unidos. Este es el periodo de tiempo en el que nació Yoakam. Tras el licenciamiento de David Yoakam de la Guardia Costera de los Estados Unidos, la familia Yoakam tomó la decisión de trasladarse a Columbus, Pensilvania. Kimberly era el nombre de la hija de la pareja, y Ronald el de su segundo hijo. En ese momento, la pareja tenía 2 hijos en total. Al mismo tiempo, David pudo mantener a su familia trabajando inicialmente en una planta propiedad de Westinghouse Electric Corporation y, posteriormente, como propietario de una gasolinera Texaco. El padre de Yoakam pudo adquirir una guitarra fabricada por la Key Musical Instrument Company mientras prestaba servicio militar. El padre de Yoakam aprovechó esta oportunidad. En caso de que el padre de Yoakam no pudiera aprender a tocar la guitarra por sí mismo, le proporcionó el instrumento a Yoakam. Aunque Yoakam dañó posteriormente este instrumento, recibió una segunda guitarra como regalo de Navidad cuando tenía 8 años y estaba en cuarto curso. A pesar de ello, Yoakam acabó estropeándola. Además, fue él quien creó su primera grabación durante este periodo de tiempo. Fue la música que sus padres escuchaban en discos la que tuvo un impacto significativo en Yoakam. Además, WMNI, que era una emisora de radio AM de música country en Columbus en aquella época, también fue una influencia significativa. Estas 2 fuentes influyeron en el carácter y el desarrollo de Yoakam. Esta recopilación cuenta con colaboraciones de Johnny Cash y Johnny Horton, que contribuyeron a las recopilaciones que contiene. Además, la madre de Yoakam cuenta que siempre que la familia viajaba a ver a los abuelos maternos de Yoakam, se cantaban canciones mientras estaban de viaje. La madre de Yoakam es miembro de la familia. El propio Yoakam también afirmó que estaba influenciado por estrellas del rock and roll que había visto en televisión, como Elvis Presley. A Yoakam se le ocurrió la idea de su música. En 1968, la familia Yoakam se trasladó a otra zona de Columbus, y fue en este nuevo barrio donde Yoakam recibió su educación secundaria. Su madre empujó a sus 3 hijos a participar en la banda del colegio, y Yoakam fue uno de los que formó parte de ella. Como miembro de la banda, Yoakam era batería. Además, participó en una clase de arte dramático, que finalmente le valió el papel de Charlie en una representación de Flores para Algernon en el teatro. Al cabo de un tiempo, Yoakam comentó que había adquirido una mayor seguridad en sí mismo a raíz de esta actuación, que había realizado delante de otras personas. Durante el último año de instituto, Yoakam y algunos de sus compañeros formaron una banda de rock and roll para competir en el concurso de talentos que organizaba el instituto. El objetivo de la banda era demostrar sus habilidades musicales. Con el tiempo, la banda alcanzó tal grado de popularidad que empezaron a actuar como Greaser Band en diversas fiestas privadas por toda la ciudad de Columbus. Este tipo de eventos se celebraban por toda la ciudad. Yoakam estudiaba en la Universidad Estatal de Ohio. Sin embargo, finalmente tomó la decisión de abandonar sus estudios para centrarse en su carrera como músico. Yoakam recibió una llamada telefónica de un hombre que le hizo una oferta para un contrato musical. El momento fue cuando estaba dando una actuación en un club de Gahanna, Ohio. Por otro lado, pronto quedó claro que se trataba de un estafador de momento. A pesar de que esta oportunidad existía, Yoakam tomó la decisión de trasladarse a Nashville, Tennessee, para seguir haciendo carrera en la música country. En comparación con el sonido country pop y de Nashville, su enfoque estaba más influenciado por la música honky tonk y bluegrass. Era una época en la que estos tipos de música no eran habituales. Como consecuencia de ello, experimentó dificultades en la industria musical de Nashville.
A continuación, Joachim viajó a Los Ángeles, California, con la ayuda y el aliento de Billy Audas, que antes había sido miembro de la Greaser Band. Fue en un pub de Los Ángeles, en 1982, donde conoció a Pete Anderson, músico y productor discográfico. Pronto se hizo amigo de Anderson, a pesar de que al principio tampoco tuvo éxito con esa empresa. Después de que ambas personas descubrieran que sentían un aprecio similar por intérpretes como Moro Hager, decidieron hacerse amigos de una persona más. Además, Anderson comentó que algunas de las bandas responsables del aumento de popularidad de la música cowpunk y country alternativa en el estado de California eran Joe Ely, Rank and File y Lone Justice. Joachim pudo ampliar su audiencia tocando en lugares donde también actuaban otros artistas. Esto le permitía llegar con mayor eficacia a un público más amplio. ¿Quién sabe a dónde fue Dwight? La cuestión que hay que responder es, ¿a dónde fue Dwight Yoakam? Todos sus esfuerzos se centraron en la pantalla. Carrera como actriz. Dado el estado actual de las cosas, parece que todo actor tiene el deseo de convertirse en músico y que todo músico tiene el deseo de convertirse también en actor. Es cierto que hay algunos individuos que son realmente eficaces a la hora de provocar ese cambio. Sin embargo, hay un gran número de otros que no lo son. Para responder a su pregunta, puedo preguntarle si Dwight tiene o no las cualidades necesarias para establecerse en la industria de Hollywood. Al principio de su carrera como actor, Dwight recibió un pequeño papel en un drama policíaco. Este fue el comienzo de su carrera como actor. Sin embargo, con el paso del tiempo, su carrera empezó a despegar de forma significativa. En la película Sling Blade, dirigida por Billy Bob Thornton, desempeñó un papel importante. También participó en la película The Newton Boys, dirigida por Richard Linklater. Cuando trabajaron juntos en la película The Man's Man, Sheryl Crow fue una de las actrices con las que actuó. Una persona realmente exitosa, si puedes creerlo. Dwight era redoble de tambores por favor. Un individuo genuinamente exitoso. A diferencia de su imagen musical, infinitamente atractiva, se ganó la reputación de interpretar a villanos tan carismáticos como malvados. Su interpretación en la película Sling Blade, que fue nominada a un Screen Actors Guild Award, le valió importantes elogios. Después de eso, sin embargo, Dwight empezó a pensar de forma creativa. Ser conocido en el mundo del cine no era suficiente por sí solo. Ideó un plan para lograr su objetivo de tener el control, ya que tenía un fuerte deseo de hacerlo. No solo desarrollaría el guión de su propio western, sino que también lo dirigiría y tendría un papel en la película. Además, se encargaría de la música del proyecto. La pregunta es, ¿qué podía salir mal a estas alturas? En cambio, resultó que una gran parte de verdad. Tras la decisión del patrocinador de la película de retirarse del proyecto justo antes del inicio de la producción, a Dwight le quedaron varias opciones entre las que elegir. Tenía dos opciones, abandonar el proyecto de su pasión o comprarlo por su cuenta. A pesar de que Dwight apretó los dientes y desembolsó el dinero, lo hizo a un alto coste para sí mismo. No tuvo más remedio que vender su propiedad de Malibú, ya que se lo exigían. Además, la situación siguió deteriorándose de alguna manera durante toda la semana. Cuando Dwight fue a pagar a la gente, descubrió que tenía menos dinero del que había planeado, y su productora quebró en un plazo de tiempo muy inferior al que había previsto. Se descubrió que el 50% del reparto se adelantó y presentó una demanda contra él. Debido a que Dwight había acumulado una deuda tan importante, la mayor parte de su banda de apoyo fue despedida. Por decirlo de otro modo, esta gente había estado a su lado durante toda su vida profesional y laboral. No cabe duda de que la película fue un gran éxito, aunque solo fuera a nivel secundario. En absoluto, y obviamente no del todo, a pesar de que Dwight seguía siendo muy conocido por su capacidad como actor. En aquella época llevaba varios años trabajando para saldar sus deudas. No pude evitar preguntarme qué pretendía en el intervalo con su vida. Para empezar, buscaba el amor, lo que se tradujo en un número considerable de circunstancias difíciles de gestionar. Al mismo tiempo, Joachim era actor. Desde el principio de su carrera, Joachim ha participado en diversas películas y series de televisión. Fue en el thriller policíaco P.S., en la que apareció en numerosas ocasiones. I Love You se emitió inicialmente en la CBS en el año 1991. Uno de sus papeles iniciales fue en esta producción. Otro papel que interpretó fue en la película Red Rock West, estrenada en 1993. En la película Sling Blade, dirigida por el actor Billy Bob Thornton en 1996, Joachim fue elegido para encarnar el personaje de Doll Hargraves. Thornton también fue el director de la película.
Según Joachim, la primera parte de su carrera como actor que pensó que tendría una impresión duradera fue Sling Blade. Hizo esta declaración en 2016, mientras se pronunciaba en el sitio web Country Daily. La dirección de Joachim sugirió que interpretara el papel él mismo. 1997 fue el año en que Joachim y los demás miembros del reparto de la película fueron galardonados con un premio a la mejor interpretación de un reparto en una película. En la competición por el premio, Joachim era uno de los candidatos. En 1998 participó en la película The Newton Boys, dirigida por Richard Linklater y estrenada en los cines. Estos lugares de rodaje, dispersos por Austin, Texas, fueron también los sitios donde escribió la mayor parte de las canciones que se incluyeron en su álbum titulado A Long Way Home. Joachim y Sheryl Crow aparecen en la película de misterio The Man's Man, estrenada en 1999. Al año siguiente, participó en la producción de una película del oeste titulada Al sur del cielo, al oeste del infierno, que también coescribió, dirigió y en la que actuó. Además, es importante señalar que fue el compositor de una banda sonora que llevaba el mismo nombre, como consecuencia de la incapacidad de la película para generar ingresos a lo largo de su desarrollo. Muchos miembros del equipo de la película han llevado a Joachim a los tribunales de pequeñas reclamaciones. Además, en el año 2002, Joachim decidió poner fin a la participación de Pete Anderson en su banda de gira para compensar las pérdidas económicas sufridas como consecuencia directa de la producción de esta película. Zach Johnson, de AllMusic, criticó la banda sonora por tener porciones de diálogo cinematográfico entre las pistas, a pesar de que disfrutó de las canciones individuales y de contar con intérpretes como Bacca Bramlett, Mick Jagger y Billy Gibbons. La opinión de Johnson se basaba en el hecho de que la banda sonora contenía contribuciones de artistas como estos. Durante el año 2002, Joachim hizo una aparición en la película Panic Room, dirigida por David Fincher y distribuida en los cines. Dado que ambos papeles eran fragmentarios y requerían una repetición de la interpretación, comentó a Associated Press antes del estreno de la película que no creía que actuar fuera muy diferente de grabar música. Esto se debía al hecho de que ambos papeles requerían la repetición de la actuación. Durante los años 2005 y 2006, apareció en varias películas, entre ellas Banditas, Los tres entierros de Melquiades, Estrada y Wedding Crashers, por citar solo algunas. Durante la segunda temporada de la serie de ciencia ficción Under the Dome, que se emitió inicialmente en la CBS en 2014, Joachim hizo una aparición en un papel recurrente. Además, volvió a conectar con Thornton para la primera temporada de la serie original Goliath, creada por Amazon Prime Video. Era la primera vez que trabajaban juntos. Estilo musical e influencias de Joachim. Durante su mejor época, Dwight fue el cantante country al que más admiraban un gran número de artistas. Joachim buscaba recuperar las raíces del género en una época en la que sus contemporáneos producían baladas almibaradas y canciones crossover impregnadas de música pop. Su audacia llamó la atención de Buck Owens, a quien se considera una figura célebre. Vamos a adentrarnos en la historia del individuo que intentó sacudir el orden establecido de la música country. La historia de Dwight incluye tanto los altibajos de su lucha personal como los de su fama. El camino que recorren a menudo los intérpretes de música country es uno que ya han recorrido varias veces. Al principio de sus carreras, empiezan trabajando en clubes durante unos años. Después, se trasladan a Nashville, donde realizan sesiones durante años y, finalmente, consiguen su gran oportunidad. Joachim también decidió trasladarse a Nashville, Tennessee, para seguir su carrera en la música country. Tuvo dificultades en la escena musical de Nashville, ya que su estilo estaba más influido por el honky-tonk y el bluegrass en una época en que esos sonidos eran menos populares que el pop country y el sonido Nashville. Entonces, tomó la decisión de viajar a Los Ángeles, una ciudad donde el punk rock y la música country tenían más probabilidades de cohabitar que en otras comunidades. Dwight no se dedicó a fabricar baladas pop, sino que creó y publicó disco tras disco de auténticas y descarnadas melodías honky-tonk. Para empezar, hay modelos como guitarras, Cadillacs y otros. Por último, pero no por ello menos importante, estaba el plato conocido como Buenas noches desde una habitación solitaria, que resultó ser el que ganó el trato. Cuando Columbia Records tomó la decisión de dar salida a Johnny Cash, este opinó sobre la citada discográfica. Otra opinión que vertió sobre MTV fue que la cadena había dicho que no emitiría vídeos de música country, en vista de que recientemente había conseguido un contrato discográfico con Warner Music Nashville. Le dijo que debía abstenerse de utilizar el término hillbilly.
Esas personas opinaban que la palabra estaba afectando al negocio de la música. Mientras esto ocurría, Dwight no se dio por vencido y se mantuvo firme todo el tiempo que pudo. Además de eso, parecía que tuvo éxito durante cierto tiempo. Pero después empezó a perder fuelle, lo que era un problema. El número de copias que se vendían de sus grabaciones era cada vez menor, y el establishment cada vez le respetaba menos a medida que pasaba el tiempo. Por otra parte, cuando llegó 1995, parecía que iba a salir victorioso de su lucha con la Nashville Machine. Sin embargo, el público prestaba poca atención a las canciones que publicaba, que era bastante poca. Teniendo esto en cuenta, Dwight tomó la decisión de perseguir sus habilidades de una manera que no era la tradicional. El estilo musical de Joachim se define por un amplio espectro de influencias, tanto de dentro como de fuera del mundo de la música country. Hay varios estilos musicales que han influido en este género, como el country rock, el rockabilly, el honky tonk, el country neotradicional y el sonido Bakersfield. En The Virgin Encyclopedia of Country Work, Colin Larkin afirmaba que la obra de Joachim mostraba influencias de la música country honky tonk de Buck Owens y Lefty Frizzell, además de una marcada tensión contra la escena pop country de Nashville. La obra de Joachim también se caracterizaba por un odio específico a la cultura pop country de Nashville. Dwight Joachim contribuyó decisivamente a que la música country volviera a sus raíces a finales de la década de 1980. Según Stephen Thomas Orwan de AllMusic, el enfoque despojado de Joachim del honky tonk clásico y el country de Bakersfield ayudó a que la música country volviera a sus raíces. Hizo una gran contribución al resurgimiento de la música country a lo largo de su vida. Además, Levine observó que el grueso de la gente eran personas interesadas en escuchar CD clasificados como rock and roll o rock de raíces. Tom Hurek, de AllMusic, hizo una comparación entre la interpretación de la guitarra eléctrica de Pete Anderson y la de Don Rich, miembro de los Buccaroos, la banda con la que Buck Owens solía actuar como telonero. Hurek opinaba que la guitarra eléctrica de Pete Anderson era también un componente esencial de su sonido general. Además, Hurek opinaba que la música de Joachim tenía muchas influencias del rock, como se desprende del amplio uso de la guitarra eléctrica y el órgano Hammond en sus composiciones. Lo que sigue es un ejemplo de la palabra fragmentada que Joachim emplea para describir su propio enfoque creativo de la composición de canciones. En una entrevista con Al Caudel, The American Songwriter, declaró que el proceso normal de creación de canciones para él consistía en pensar primero en una melodía y luego decidir la atmósfera que quería expresar. A continuación, indicó que elaboraría una tesis para la canción basándose en los datos que había obtenido. Además, declaró que no le gustaba escribir de forma lineal, ya que opinaba que si tuviera que producir una canción en una sola sesión, tendría una sensación de agotamiento artístico. También mencionó que las experiencias de su infancia tuvieron una influencia clave en el desarrollo de su enfoque de la composición de canciones, sobre todo en la música bluegrass que escuchaba. Dijo que esto era especialmente cierto en el caso de la música bluegrass. Destacó su entusiasmo por la ironía que siempre ha caracterizado a la música bluegrass. La música bluegrass es conocida por sus melodías dulces y cadenciosas y sus ritmos alegres, pero también por sus letras tristes. Este comentario lo hizo durante una entrevista con un compositor de Estados Unidos, Cindy Olsel, de Gavin Report. Ha dicho que la popularidad de Joachim traspasa las fronteras de la música country convencional. En 1993, informó de que sus grabaciones se vendían bien a un amplio abanico de público, desde aficionados de mediana edad a Stonewall Jackson hasta adolescentes punk rockers que habían visto a Dwight haciendo de las suyas en Los Ángeles, tocando para Los Lobos y Bahía Land Femmes. Según un artículo escrito por Richard Crumlin y publicado en Los Angeles Times, la imagen musical de Joachim se definía como la de una personalidad sombría y muy reservada, motivada por una ambición inquieta y una intelectualidad nerviosa que es más frecuente en los artistas de rock. Según Joachim, que aparecía en el mismo artículo, descubrí a una edad temprana que una de las formas que tenía de establecer contacto era mediante la presentación de mis talentos musicales. Joachim hacía referencia al fenómeno de las múltiples formas de expresión musical. En 1993 hizo una declaración similar durante una entrevista con Gavin Report. La composición de canciones, por otra parte, requiere que la deje en un punto que no es el mismo que el original. Al Caudel, The American Songwriter, se refirió a Joachim como un defensor vocal y franco de la música honky tonk. Joachim reside en Estados Unidos, como resultado del implacable desacuerdo de Joachim con el género. El negocio musical de Nashville le prestó atención en las primeras etapas de su carrera,
Algunas de las cosas con las que no estaba de acuerdo eran que la MTV no permitiera emitir videos de música country en su canal y que Columbia Records se hubiera deshecho de Johnny Cash. En respuesta a estas acusaciones, declaró posteriormente, me di cuenta hace un par de discos de que mis ideas y observaciones sobre el negocio no tenían nada que ver con lo que quería conseguir como artista. Así que empecé a centrarme exclusivamente en lo que estaba haciendo en ese momento. Otro factor que ayuda a la construcción de la imagen musical de Joachim es el atuendo que suele llevar cuando actúa en el escenario, como señala Colin Larkin, autor de la Virgin Encyclopedia of Country Music. Sigue llevando el clásico sombrero Stetson, al igual que Don Williams y otras figuras influyentes del género. Cuando Dwight Yoakam apareció por primera vez en escena con su actitud retro a la moda, sus pantalones de tachuelas conscientes y una música que rozaba con frecuencia el límite del rock and roll, era difícil determinar si el vaquero californiano iba en serio o no, según Olana Nash, que lo afirmaba en el contexto de su crítica de If There Was a Way. If There Was a Way, la conclusión quedó claramente clara con su tercer álbum, titulado Buenas noches from a Lonely Room. Este disco demostró que la conclusión era correcta. Según Al Caudel, The American Songwriter, Joachim llevaba con frecuencia pantalones rotos. Según un artículo publicado en el Dallas Observer por Darryl Smars, Joachim contaba con el apoyo de una sorprendente variedad de punks, rockabilly hounds y honky donkers empedernidos. El sombrero ridículamente grande que llevaba Joachim y su forma de vestir, que evocaba la ropa de los Flying Burrito Brothers, fueron dos cualidades que le hicieron famoso. Leonard Runin, colaborador del Rapid City Journal, utilizó la frase "Plaintive Yodelaged Voice" para caracterizar el estilo de canto de Joachim. El comentario que se hizo en una crítica de Gun and No Depression que no se atribuyó oficialmente fue una herramienta precisa. A pesar de que su voz es limpia y encantadora, la única vez que realmente tiene un efecto sobre las emociones de uno es cuando ocurre en circunstancias extremadamente inusuales, como en el programa de televisión Try Not to Look So Pretty. J.D. Considine, periodista del Baltimore Sun, caracterizó la voz de Joachim como la de un tenor agudo, solitario y nasal. Considine también dijo que la voz de Joachim era deliciosamente nasal. Según los editores de la Encyclopedia of Country Music, Joachim posee un tenor nasal demasiado cautivador para ser ignorado por la radio country. Se trata de una opinión similar a la de los editores. Además, estos editores opinan que Joachim tuvo más éxito que sus contemporáneos, como Lou Lovett y Steve O, a la hora de abrirse paso en la corriente principal de la música country. Cuando se trata de los músicos que realmente nos gustan, no es difícil establecer una conexión entre ellos y la música que publican. Ignoran por completo la realidad de que también tienen una vida real entre bastidores. Al mismo tiempo que Dwight se enfrentaba al rechazo de Nashville y Hollywood, también tenía que hacer frente a algunos retos extremadamente personales que experimentaba en su interior. Dicho de otro modo, Dwight estaba atrapado entre dos culturas distintas. No le convenía tocar en Hollywood porque era demasiado country. O Nashville no era el lugar adecuado para él porque era demasiado rock and roll. En consecuencia, ¿puede esto haber sido un factor en sus problemas con su dama? Así que, vamos a averiguarlo, ¿de acuerdo? Vida amorosa tumultuosa. Se trata de Sharon Stone. Tanto en la película Total Recall como en Instinto Básico, Sharon Stone interpretó papeles considerados legendarios. Me aportó muchísima felicidad a mi vida. Por eso se llevó a todo el mundo por delante cuando hizo su aparición en los Oscar de 1992 junto a Dwight Joachim, que no era ni actor ni modelo. No es de extrañar que llevara el típico sombrero de vaquero. A pesar de que Dwight había ganado recientemente un Grammy, la cantidad de poder de celebridad que poseía era muy diferente a la de otras celebridades. A decir verdad, no fue lo mejor. Cuando apenas llevaban unas semanas juntos, Sharon iba por la ciudad diciendo que besarle era como comerse un bocadillo de tierra antes incluso de empezar a salir. Este acontecimiento no se produjo hasta que la pareja llevaba poco tiempo saliendo. Esta es Karen A. Duffy. Tras pasar por el suceso, Dwight llegó a la conclusión de que no debía unirse a los tiburones en su baño. En los años siguientes, mantuvo una relación sentimental con Karen Duffy, más conocida por su papel en la película Tonto y Bobo. Además, a pesar de que estuvieron juntos durante un periodo de 2 años, esta relación no se mantuvo. Durante la época en la que buscaba a su siguiente novia, Dwight tomó la decisión de quedarse en su zona de confort, que era la música country. Durante un breve periodo de tiempo mantuvo una relación sentimental con Winona Judd, una cantante de country. Se dice que Winona le dijo a alguien, encuéntrame a ese hombre con sombrero de vaquero y será mío.
Esto es lo que se supone que pasó. El telonero de Winona era el grupo de Dwight, que actuaba en el local. Por otra parte, ninguno de los artistas, que estaban de gira por todo el país, pudo encontrar un lugar al que llamar hogar durante un periodo de tiempo adecuado para el desarrollo de una verdadera conexión amorosa en ambos lados de la situación. Dwight acabaría teniendo una oportunidad fortuita, que llegaría después de lo que pareció una eternidad. Dicho esto, puedes apostar lo que quieras a que estaba preparado para todo lo que se le pusiera por delante cuando llegara el momento. Ahora mismo, ¿dónde está Dwight Yoakam? Muchas personas abandonarían por completo la música si estuvieran en su situación o circunstancias. Para Dwight no era necesario tener música para triunfar en Hollywood, porque pudo alcanzar un alto grado de realización gracias a su trabajo. No es así como suele comportarse esta persona en particular. El regreso con fuerza de Dwight se produjo en el año 2012, que fue el que marcó el año. Three Pairs es el nombre del disco que acabó lanzando tras años sin éxito en el mercado comercial. A lo largo de los años siguientes, ha publicado otras grabaciones de gran calidad. Uno es consciente de este hecho, debido a los cambios que se han producido en la industria musical. Ya no es necesario que cada persona sea un famoso creador de éxitos pop. En este momento, soy de la opinión de que hay más oportunidades que nunca para que músicos genuinos como Dwight Yoakam atraigan a unos seguidores muy reducidos pero increíblemente fieles. Sin embargo, no es la única novedad. La noticia de que Dwight se había casado recientemente sorprendió bastante a los fans. La respuesta no es afirmativa si se trata de una modelo o de una superestrella, como se la conoce comúnmente. Emily Joyce es una joven anodina y normal. En cuanto a salir con enormes celebridades, parece que Dwight ha aprendido la lección. Estoy seguro de que a ambos les habría gustado saber más sobre Emily, pero lo único que sabemos de ella es que es fotógrafa. De hecho, es lo único que sabemos de Emily. Las dos personas profundamente enamoradas llevaban saliendo desde el año 2010, pero habían mantenido su relación en secreto durante toda la década. En consecuencia, en el año 2020, llegaron a la conclusión de que habían llegado a su límite de espera y tomaron la decisión de casarse. Sin embargo, surgió un pequeño problema. Las restricciones del encierro decían que no podía haber más de 10 personas presentes en un momento dado. Por otra parte, no creo que la preocupación de Dwight fuera sincera. Existe la posibilidad de que él hubiera deseado que las cosas fueran así. Además, pocos meses después de casarse anunciaron que esperaban un hijo al que llamaron Dalton. Dwight estaba decidido a progresar a pesar de sus 63 años. No iba a permitir que esto obstaculizara su crecimiento. Ahora quisiera hablarles de una triste noticia que tengo. Ni un solo miembro del Salón de la Fama de la Música Country se encuentra en Dwight. ¿Qué está pasando aquí exactamente? En este punto, parece que Nashville aún no ha descubierto la forma de perdonarle su falta de cooperación con sus objetivos. Entre bastidores de su carrera musical, se concentra en la actuación y en formar una nueva familia. La cantidad de cosas que tiene que hacer Dwight Yoakam es más que suficiente para mantenerle ocupado durante todo un día. Además, es empresario. La marca nacional de alimentos congelados que posee y controla se conoce como Bakersfield Biscuits. Es el propietario y operador de la empresa. Un asunto legal para Dwight. Pete Anderson, productor y guitarrista desde hace muchos años, presentó una demanda contra él en 2004, alegando que había incumplido un contrato verbal al no respetar una serie de fechas de actuación a mediados de 2002. Según las acusaciones que se hacían en la demanda, Anderson sufrió una pérdida de ingresos de más de $44,000 como consecuencia directa de la imposibilidad de Yoakam de presentarse en estos conciertos. La disputa entre Yoakam y Anderson se resolvió extrajudicialmente, afirmando Yoakam que parte de las dificultades financieras que surgieron como consecuencia de estos conciertos se debieron al dinero que se perdió como consecuencia del fracaso comercial de South of Haven, West of Hall. Anderson, por su parte, negó desde el principio cualquier implicación en la disputa. Anderson afirma que Yoakam no quiso que siguiera formando parte del grupo como consecuencia de este problema financiero, que también afectó a la relación entre los dos artistas. Siguió apreciando las cualidades artísticas de Yoakam, pero Anderson indicó en una entrevista con Style Weekly en 2011 que no tenía intención de volver a trabajar con Yoakam. La declaración de Anderson se refería a las capacidades artísticas de Yoakam. Tras finalizar su contrato con Warner Music en 2021, Yoakam interpuso una demanda contra la discográfica. La demanda se interpuso porque Warner Music había eliminado varias grabaciones de Yoakam de los sitios de streaming digital. Según él,
la discográfica no le iba a dar la oportunidad de recuperar los derechos de las canciones, y estaba convencido de que así era. El conflicto se resolvió en febrero de 2022 y, poco después, las canciones volvieron a estar disponibles en plataformas de streaming. Esto ocurrió poco después de que se alcanzara el acuerdo. ¿Quién de nosotros disfruta escuchando a Dwight Yoakam? ¿Cuál es su álbum favorito y su mejor canción? ¿Cuándo fue la última vez que le viste actuar en persona? ¿Crees que es un buen actor en el mundo real? Por favor, haz clic en el pulgar hacia arriba y suscríbete a nuestro canal si te ha parecido agradable nuestra mirada en profundidad a la vida de Dwight Yoakam. Hasta la vista, nos vemos pronto.